Hola Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy vamos a hacer una receta muy facilita, de esas que no necesitan horno. Vamos a hacer unas tartaletas con crema pastelera y fruta. Esta receta se puede hacer en un molde específico para tartaletas, pero esta vez vamos a aprovechar las mismas bandejas donde hacemos los cupcakes. Así que si un día no os apetece encender el horno y queréis darle otra utilidad a los moldes para cupcakes, esta es una opción perfecta para hacer el postre. Si quieres ver cómo se hacen, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Empezaremos haciendo la crema pastelera y para ello necesitamos yemas de huevo, azúcar, leche, fécula de maíz o maicena y extracto de vainilla. Lo primero que haremos será añadir 3 cucharadas de leche a la fécula de maíz, también conocida como maicena. Me gusta disolver la maicena aparte para que luego nos resulte más sencillo integrarla con el resto de la mezcla. Así también evitaremos que se formen grumitos en la crema. Una vez la tengamos completamente disuelta, la reservamos para más adelante. Ahora, en un bol amplio batimos las 3 yemas de huevo. Cuando estén un poquito batidas, les añadimos el azúcar. Debemos batir enérgicamente en todo momento hasta que las yemas blanqueen. Ya veis que se puede batir a mano perfectamente, y en 5 minutos las tendremos listas para la receta. Pasados los 5 minutos tendremos una crema blanquita con una consistencia un poco densa. Añadimos la fécula de maíz que habíamos disuelto en la leche y seguimos removiendo hasta incorporarla por completo. Para darle un toque de sabor, le añadimos un poquito de extracto de vainilla. Cuando tengamos el sabor repartido por toda la mezcla, agregamos el resto de la leche. Ya veis que esta mezcla es muy fácil de hacer. Ahora solo nos falta ponerla en una olla a fuego lento para que reduzca y tome consistencia. Debemos remover muy bien en todo momento para que la mezcla no se pegue a la olla. Así evitaremos que se creen esos odiados grumitos en nuestra crema pastelera. Para ello, lo mejor es utilizar una lengua repostera. Así seguro que rebañamos bien todo el fondo. Pero si aún así se nos pega un poquito a la olla y salen grumitos, no os preocupéis, no está todo perdido, ya que podemos triturar la crema con una batidora de mano o licuadora para que nos quede bien fina. Aunque ya os digo que si lo hacemos a fuego bajito y removiendo en todo momento, nuestra crema pastelera llegará a su punto de espesor perfecto sin necesidad de triturarla. Un consejo muy útil para preparar crema pastelera es que tengáis todos los ingredientes a temperatura ambiente, así será más fácil que se integren entre sí. La crema estará lista cuando pasemos la espátula y veamos que tarda unos segundos en volver a su sitio. En este punto ya tenemos la consistencia justa para que cuando enfríe espese un poquito más y quede perfecta. Una vez lista, la vertemos en un bol y la tapamos a piel con papel film. Esto consiste en dejar el plástico de cocina en contacto directo con la superficie de la crema. De esta manera evitaremos que se reseque la parte superior. La dejaremos así hasta que la crema esté a temperatura ambiente. Cuando esté atemperada, la llevamos a la nevera durante 2 horas para que enfríe. Para hacer la base de las tartaletas necesitamos galletas y mantequilla. Opcionalmente también le podemos añadir una pizquita de canela en polvo. Empezamos poniendo todas las galletas dentro de una bolsa y las trituramos. Os aconsejo utilizar una bolsa tipo zip para que quede bien sellada y que no salten los trocitos de galleta por todos sitios. También las podéis triturar dentro de una bolsa normal. Si lo hacéis así, igualmente metéis las galletas dentro y le hacéis un nudito a la bolsa. Solo os tenéis que asegurar de quitar todo el aire de dentro de la bolsa antes de cerrarla para poder triturar bien las galletas. Utilizo un rodillo para dejar las galletas súper finitas, aunque también podéis utilizar una botella de cristal o algún objeto parecido. Una vez trituradas, le añadimos la canela en polvo y removemos un poquito. La canela le dará un toquecito de sabor muy rico a la base, pero como os decía antes, es totalmente opcional. Ahora llevamos la mantequilla al microondas durante 15 segundos para derretirla. Cuando la tengamos lista, la vertemos sobre las galletas y removemos hasta que todo esté bien mezclado. Ponemos papel film sobre el molde para cupcakes. Así será mucho más fácil desmoldar las bases de las tartaletas cuando hayan endurecido. Cuando hayamos acomodado el papel film, ponemos la mezcla de galletas con una cuchara. Debemos presionar bien para dejar la galleta prensada y totalmente lisa. Poco a poco le vamos dando una forma huecada a la base. Así tendrá la forma del molde para cupcakes por fuera y la parte interior vacía para después rellenarlas. Podéis utilizar otro tipo de moldes ya que los hay específicos para tartaletas, pero esta es una opción para darle otra utilidad a las bandejas para cupcakes. Cuando tengamos las bases listas, las llevamos a la nevera durante 20 minutos para que endurezcan. Pasado este tiempo ya podemos desmoldarlas sin ningún problema.
Con una manga pastelera rellenamos las bases con la crema que hicimos antes. Ahora la crema ya está fría y tiene una consistencia más densa. Para terminar las tartaletas ponemos sobre la crema unos trocitos de fruta. Y con un poquito de mermelada la pincelamos con cuidado. En este caso utilizo mermelada de melocotón. Esto es opcional, pero así le damos brillo a la fruta para que se vea más apetecible. Le ponemos un toque verde con unas hojitas de menta fresca y ya tendremos una tartaleta terminada. En este caso yo estoy utilizando fresas, arándanos, cerezas en almíbar, grosellas y kiwi, pero podéis utilizar la fruta que más os guste o la que tengáis disponible en ese momento. Un truquito para que la mermelada esté más ligera es calentarla unos segundos en una olla o en el microondas. Así será más fácil ponerla sobre la fruta. Espero que os haya gustado esta receta. Como veis, es una manera muy sencilla de hacer tartaletas. Además, lucen increíbles con la crema pastelera y la fruta brillante. Y la base de galleta con el toque de canela también le da un saborcito muy rico. Si hacéis la receta, podéis mostrarme vuestras fotos etiquetándome en Twitter, Instagram o Facebook. Y si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta y comparte el enlace. No olvides suscribirte al canal para no perderte mis nuevos vídeos. Nos vemos la próxima semana con una nueva videoreceta. ¡Hasta pronto, Cupcakers!